Entramos a nuestro primer panel. Habla de los tratados comerciales y la agricultura. Nos acompañan esta mañana Mario Andrade, vicepresidente de Splendor Produce, Francisco de Rosenway, socio de White & Case, y Mariano Ruiz Funes, socio fundador de Grupo de Economistas y Asociados. Este panel lo modera Jonathan Ruiz, director general de Información Económica y de Negocios de El Financiero. Durante esta mesa, preparen su pregunta. Gracias, bienvenidos. Buenos días a todos. Justamente hablaremos de un tema que pues no nos tiene muy ocupados en estos días. Tiene que ver con tratados comerciales, tiene que ver con cómo involucra a la agricultura esta serie de negociaciones, que de pronto pues podríamos pensar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y quizá también en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que está siendo negociado, y también con un TPP que está por firmarse, y también con un acuerdo que podría firmarse pronto con Brasil, y así podemos seguir. O sea, realmente es un asunto irrelevante, y tengo aquí ante mí a tres noctámbulos que ya no recuerdan lo que es dormir 8 horas, y que hoy nos van a explicar justamente de cómo va este asunto. Entonces, pues conmigo, como ya lo mencionaba Lucero, pues están Mario Andrade, él es vicepresidente de Splendor Produce Berries, él se dedica justamente a eso, a producir berries. Tengo también a Mariano Ruiz Funes, colaborador del Financiero y socio fundador de Grupo Economistas y Asociados. Y tengo también a Francisco de Rosenswig, él es socio de White & Case, un abogado. Entonces, gracias a todos por estar aquí. Mi primera pregunta para ti, Mario, ¿temes vender menos con la serie de tratados que se están firmando en este momento? Yo creo que en este momento esa no es una opción ya. Tenemos tantos tratados vigentes, más los que se están renegociando y los que se están aperturando, que yo creo que el tema de vender menos no es el tema. Es vender mejor, colocar nuestro producto en nichos más específicos y que saquemos el mejor provecho de los productos que hoy en día estamos poniendo en la mesa de los consumidores, pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Eso es con las reglas actuales, pero Francisco, cuéntame, ¿qué riesgos ves para productores como Mario en la factibilidad de que se den ciertas cosas en estos días de negociación de Telecan? Bueno, uno de los temas más importantes para la negociación del Telecan precisamente es el conocido como estacionalidad, que lo que busca es que ante procedimientos de dumping y subsidios se puedan limitar las exportaciones de México en más de 60 productos que somos altamente competitivos, desde luego las berries, aguacate y cualquier producto que tiene desde el punto de cosecha hasta el punto de consumo máximo 8 semanas. Y eso implica exportaciones por más de 12,000 millones de dólares. Entonces, evidentemente, una propuesta como la que ha hecho Estados Unidos busca, pues desde luego, limitarnos. Es un hecho que México se ha beneficiado y ha aprendido que con la tecnología puede ser mucho más competitivo, mucho más eficiente. Un ejemplo de ello son las berries, como en 5 o 6 años ha habido pues un efecto multiplicador y ha crecido de manera muy, muy importante y dinámica, al grado que pues ya compite con tomates, al grado que compite próximamente con aguacate, y evidentemente tenemos que buscar que cualquier negociación de la que México sea parte evite cualquier tipo de barrera al comercio y lejos de eso sea un multiplicador, permita liberalizar más los flujos de comercio, pero también que cualquier barrera no arancelaria, que esas son las importantes, queden claramente reguladas para evitar que nos quedemos en una situación donde tengas un arancel cero, pero por el lado sanitario, fitosanitario o de barreras al comercio podamos perder competitividad o presencia en uno de los mercados, como en este caso Estados Unidos lo es. Mariano, ¿tú nos puedes ayudar a tener un panorama general? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy y cómo te imaginas que vamos a tener este marco en el cual se mueva el negocio en 2 años o 3 años? A ver, yo coincido con lo que se acaba de comentar. Ciertamente cualquier negociación o renegociación de tratados implica cambios de reglas y por lo tanto pues incertidumbre y riesgos, eso no hay duda. Pero también hay que reconocer que particularmente en el caso de Estados Unidos y México, no necesariamente es el caso de Europa o el caso de los países que forman parte del TPP, nuestros sectores agroalimentarios y agropecuarios son altamente complementarios, o sea, en muchos sentidos. O sea, les exportamos frutas, hortalizas, cárnicos, y al mismo tiempo importamos
pues una buena parte de los granos y alimentos para animales en términos generales. Entonces hay una gran complementariedad, digamos, en términos de los sectores de los dos países. Sin duda, ciertamente meterle trabas al comercio pues tiene implicaciones para nuestros productores en el sentido de lo que exportan, pero también para los consumidores en Estados Unidos, en Canadá y en su momento esperemos que sea así en el caso de Europa, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo presente en el sentido de, bueno, si ahora se meten, digamos, o se negocian medidas en términos de ventanas estacionales para ciertos productos, pues va a haber afectaciones para los dos lados, digamos, y para los productores, pero también para los consumidores. Entonces me parece que ese es un tema que tenemos que tener presente. O sea, evidentemente no estaría exento de costos, pero yo tengo fe en que la parte, digamos, de esta complementariedad sea lo suficientemente fuerte, las presiones de los consumidores sean lo suficientemente fuertes en ambos países, porque lo mismo nos pasaría aquí si le metemos restricciones, por ejemplo, a la importación de maíz para consumo animal. Entonces, dadas esas presiones, lleguemos, digamos, a mercados lo más libres posibles, pero en ese sentido yo no, sin minimizar los efectos que pudiera tener una mala, entre comillas, renegociación del tratado o incluso la cancelación del propio tratado, yo creo que el sector agropecuario mexicano sería de los menos afectados. Correcto, tú tienes un punto, Mario. Sí, fíjate que lo que decía Mariano es muy importante. Yo creo que poco se ha dicho de la afectación que tendría el consumidor final, que al final de cuentas es quien va a terminar pagando los platos rotos de una mala negociación. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el tratado hoy en día es beneficiar las oportunidades y las eficiencias de producción que tiene cada uno de los países. México es un alto competidor en el tema hortofrutícola y Estados Unidos es un gran competidor en el tema de granos y Estados Unidos Canadá con oleaginosas. Entonces se genera esta complementariedad agrícola que decía Mariano y vemos una participación trinacional de empresas tanto mexicanas produciendo en los tres países, complementando la temporalidad de cada uno de los ciclos por región y viceversa, también empresas estadounidenses y canadienses con inversiones muy importantes en México, que sería, yo no digo que darse un tiro en el pie, sería darse un tiro en la cabeza y al final de cuentas también el consumidor final, que nadie ha venido hablando de ellos, pues es el que se va a ver más afectado, porque hoy en el día todos abrimos nuestra nevera y encontramos productos de los tres países las 52 semanas al año. Y esto solo se da gracias a la complementariedad que tenemos. Entonces, en un mal acuerdo, el que va a salir perjudicado es el consumidor final. Francisco. A mí me parece que no podemos darnos el lujo de hablar de un mal acuerdo. O sea, todo lo que se negocie para adelante, sea el Telecán o cualquier tratado, tiene que ser sobre la base de lo que hemos construido estos 25 años. Sería absurdo pensar que puede haber un tratado que nos dé menores preferencias a las que hoy tenemos. Y a la luz de lo que comenta Mario, en el caso del Telecán, por ejemplo, los aranceles promedio en Estados Unidos para las exportaciones de México a ese mercado, si no hubiera Telecán, son del 5% en promedio. Las exportaciones que tendrían que pagar los americanos al mercado mexicano serían 3 veces mayores, por arriba del 15% en promedio. Entonces, evidentemente, habría una afectación, como ya se dijo, al consumidor fuerte, habría una volatilidad en los mercados, pero yo no me imagino una negociación donde tengamos un tratado que sea menor en términos de ambición o de protección y facilitación de comercio que el que tenemos hoy día. O sea, me parece que es mejor no tener un tratado a un tratado que te resta pues ciertos mecanismos ya muy institucionalizados en nuestro país, como es el libre comercio, como es la protección de las inversiones, como es mecanismos para diferir o resolver diferencias. Entonces, me parece que hay que construir, hay que reconocer que el contexto es muy complicado, pero también es cierto que, bueno, a la luz de un tratado que no nos permita seguir creciendo en los flujos de comercio e inversión, pues no tendría mucho sentido tener un tratado cualquiera que este sea, ¿no? Correcto. Yo coincido con Francisco, pero eso se ve bien o suena muy bien en el agregado, digamos.
en el tratado global. El problema, y lo sabemos y lo hemos vivido en este país en los últimos 25 años, es que puede haber cartas de cambio, ¿no? Y el sector agropecuario ha padecido algunas de esas cartas de cambio. Un caso claro es la negociación del azúcar, que la verdad no fue una buena negociación para México, creo yo, la última, o la negociación con el tema del tomate, ¿no? Que digo, se le puso un precio mínimo, en fin, límites de acceso, etcétera. Entonces, aquí digo, yo coincido plenamente contigo, o sea, tenemos que tener tratados mucho mejores de los que tenemos hoy, sino para qué negociamos. El problema es a la hora de aterrizar sector por sector o producto, incluso producto por producto, ¿no? Entonces me parece que ahí puede haber ciertos riesgos, digamos, insisto, en este sector se ha vivido en los últimos años esas cartas de cambio, ¿no? El caso de la papa también fue uno de los casos emblemáticos en los cuales se frenó, digamos, la carta de cambio, pero era muy clara que durante la administración anterior en los Estados Unidos hubo fuertes presiones de senadores hacia el gobierno de Obama para una apertura generalizada de la papa a México, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el diablo está en los detalles, ¿no? Funciona muy bien la lógica con los argumentos que están presentando, ¿no? Vamos, supongamos, solo por un momento, supongamos que la política pesa aquí, ¿no? Y que tendremos elecciones en 3 países próximamente, en los 3 países que involucran el Telecan. En Canadá, en el caso de Canadá, son 2 regiones las que tienen elecciones. ¿Qué tanto ya a nivel político podría atender la negociación que pudiera también al mismo tiempo atender esta lógica que supone, ¿no? Porque me suena lógico lo que comentan, que el consumidor no salga perjudicado, yo creo que nadie podría estar en desacuerdo con ello, pero no siempre la lógica es la que prevalece. ¿Qué tanto va a pesar la política en aceptar esta lógica? Es muy sencillo. O sea, hablando del Telecan, me parece que el riesgo claro y evidente es la estacionalidad. Y no podemos hablar de aranceles, porque es uno de los principios que el Gobierno de México ha aclarado que no está dispuesto a saltar o a permitir que haya restablecimiento de aranceles, ¿no? Si hablamos ya del tratado con Europa o con otras negociaciones que están en curso, pues evidentemente ahí puede haber ese tipo de movimientos que comenta Mariano. Y en lo que se refiere a la parte política, pues claramente hay un tema. O sea, si nos vamos a hacer una revisión del análisis de cómo se ha avanzado, hay una serie de capítulos, cerca de la mitad, que tienen avances muy importantes. De esos 6 se han concluido, 3 de ellos el día de ayer lo anunció el Gobierno de México, que es mejores prácticas regulatorias, transparencia y medidas sanitarias y fitosanitarias. Pero los 5 temas controversiales, entre ellos, desde luego, estacionalidad, el capítulo 11, que es el de inversión, el 19, que es el de procedimientos dumping y subsidios, y el de solución de diferencias en adición al Sunset Clause, pues claramente no hay avances. Entonces, en la medida en que Estados Unidos pueda flexibilizar, políticamente hablando, estas propuestas que buscan reducir el déficit en la balanza comercial México-Estados Unidos, Canadá, pues habrá avances en el resto. O sea, toda negociación tiene un proceso muy complejo técnicamente hablando, de negociación comercial, como lo fue el TPP o como lo es cualquier otra. El gran reto del Telecan es que hay un componente político que empieza por el presidente de Estados Unidos, por Twitter y por la forma en que comunican no solamente el Telecan, sino en general todos los temas en los que se involucra. Ese es el gran reto que tenemos, que es un presidente que al tiempo que es impredecible, se ha vuelto predecible en lo inestable que es. Entonces, yo creo que ese es el tema en donde tendremos que poner atención. Si el ruido político a nivel del presidente Trump y a nivel de los ministros se va de alguna forma aislando del que se va dando a nivel de las mesas de negociación, que creo que es el caso, podremos ir avanzando. Sin embargo, esos 5 temas, salvo que Estados Unidos pues los reconsidere, se ve muy difícil pues que México pueda aceptar pues que esos 5 planteamientos sean positivamente aceptados, como también los acepte Canadá. No solamente es México, ¿no? Hay que recordar que es bien importante que sea trilateral. Mario, ¿cómo sientes el poder de negociación en este momento del gobierno mexicano? ¿Está siendo eficiente el gobierno de México, la Secretaría de Economía en esta negociación? ¿Te deja tranquilo, digamos, su actuar? En el tema del agro, sí. Ayer lo reafirmó el secretario Guajardo, uno de los red lines, o digamos el único tema
realmente intransitable que tenemos nosotros como agro es estacionalidad, como bien lo ha dicho Francisco, ¿no? Y el secretario Guajardo ha sido muy enfático en decir, este es un red line, es un flat no, no vamos a dar cabida a una propuesta de este tema. Primero, porque va en contra de los acuerdos de la industria. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Creo que el cabildeo que se ha hecho en la parte de la agroindustria ha sido impresionante. Primero, en Savannah, Georgia, los 3 secretarios de Agricultura firmaron un acuerdo de caballeros bajo el principio de do not harm, de no dañar lo que ya tenemos en el campo. Quiere decir que está funcionando muy bien. Y segunda, fuimos la única industria a nivel sector privado que logró un acuerdo entre las 3 organismos cúpulas de representación de México, Canadá y Estados Unidos, donde también se fijó la propuesta de no dañar, no dar un paso atrás, no ceder en lo que ya tenemos hoy en día. Naturalmente la propuesta de estacionalidad es el red line que tenemos hoy en día, va en contra de los acuerdos de la industria, del sector privado, de los acuerdos que han logrado los 3 secretarios y además es violatoria de OMC. Entonces, es un tema que de ninguna manera transita. Sí quiero ser muy enfático en el cabildeo que ha hecho el sector privado. Han sido más de 200 reuniones en los Estados Unidos. Hemos estado viajando como locos, viendo congresistas, viendo tomadores de decisión, la gente que le habla al oído. Pero no debemos de perder lo que decía Francisco. Y como lo dijo el embajador Lighthizer, mi discurso es para una audiencia de 1. ¿Sí? Entonces, hoy en día, pues afortunadamente ya llevamos varios meses, estamos en la 7ª ronda, como decía Francisco, se han cerrado ya 6 y están otros 7 próximos a cerrar en las próximas semanas y todavía siguen los temas ahí álgidos, ¿no? Pero pues, este tema va más allá del contexto político general de los 3 países, o sea, recae la decisión en gran medida en una sola persona, que mi pronóstico es que vamos a cerrar un buen tratado en el tema agro, ¿sí? Que es lo que nos compete hoy en día, puesto que no hemos visto la amenaza, ¿no? La amenaza ahí sigue, pero no se ha consolidado y esperamos que no se consolide. Yo creo que tienen mucho que perder también ellos si llegaran a cumplir esa amenaza de salirse del tratado. Mariano, tú anotaste algo ahí. Sí, yo creo que, digamos, uno de los mayores riesgos políticos hoy, y precisamente derivado de la personalidad de Donald Trump, es y lo acabamos de ver, digamos, con esta falta, digamos, de noción de cumplimiento, por llamarle de alguna manera y a lo mejor un poco exagerado, de Estado de Derecho. O sea, y lo acabamos de ver, digamos, la semana pasada con el anuncio de los aranceles a acero y aluminio. O sea, y sobre todo su aplicación o potencial aplicación al caso de México. Precisamente de lo que se trata un Tratado de Libre Comercio y todo lo que rodea al Tratado de Libre Comercio es el cumplimiento de una serie de reglas, ¿no? Reglas establecidas, reglas pactadas, reglas firmadas. El hecho de que nos impusieran ese tipo de aranceles pues sería una violación flagrante a esas reglas establecidas. Entonces, aquí sí se vuelve una verdadera locura, porque si ya no cumple las reglas en esa materia, pues ¿por qué las va a cumplir en cualquier otra, ¿no? Y hablo de la parte comercial. Entonces, políticamente se vuelve, no solo impredecible, sino de muy alto riesgo, ¿no? Cuando dices, pues, estoy dispuesto a romper cualquier tipo de regla, aunque la tenga firmada, pues, y eso lo sabemos todos en este foro, ¿no? El incumplimiento de un contrato tiene implicaciones muy serias, y eso es lo que parecería, o lo que está el riesgo de que ocurra, ¿no? Francisco, y eso estamos hablando todavía de Telecán. Sí. Pero en el Telecue tenemos en este momento un asunto muy visual, que es el tema de los quesos, ¿no? Resulta que la gente va a encontrar cambios en el refrigerador del súper, si pasan las cosas tal y como van. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, en el caso del Telecuen pues, ha sido una negociación que pues, ha ido avanzando en los últimos meses de manera muy intensa. Hay que recordar que México era el único país de América del Norte que tuvo un tratado de libre comercio con Europa desde el año 2000, pero privilegiaba básicamente la liberalización de bienes industriales. En la parte de agroalimentos, el acceso mexicano al mercado europeo pues, es muy limitado, y precisamente una de las grandes apuestas de esta modernización es que se logre tener un acceso equivalente al del NAFTA.
El reto con esta negociación es que evidentemente Europa ha solicitado la protección de una serie de productos, más de 300 productos, bajo una figura que se conoce como indicación geográfica, que no es otra cosa que el reconocimiento de la calidad y propiedades de un producto que se genera en un cierto lugar y que le dan una característica única. Y eso hace que no pueda producirse ese producto en otro lugar con el que tengas tratado, en este caso México. Y evidentemente pues hay una variedad de quesos muy importante en donde el consumidor mexicano también se ha ido pues refinando el gusto en términos de pues, las variedades de quesos, ¿no? Entonces, en México pues hay producción nacional muy importante de una serie de productos lácteos, específicamente quesos, que es donde está el valor agregado más alto. Y ahí, bueno, pues el balance y el reto es cómo puedes encontrar una protección de los productos lácteos, específicamente quesos, en el reconocimiento de su denominación o indicación geográfica europea, al tanto que no inhibas la futura producción o desarrollo de la industria nacional en esta materia. Y ese ha sido un tema pues, terriblemente complicado porque va de la mano también con el acceso. Es decir, Europa es un gran productor de lácteos, no solamente por el lado de quesos, sino también lácteos en lo general. Y evidentemente, pues en los últimos años México ha ido con el único país que tiene libre comercio es con Estados Unidos. Para el año 2030 lo tendrá en la Alianza del Pacífico, pero también se está negociando la extensión de la Alianza del Pacífico, se negoció el TPP, que ahora es el TPP-11, y podría haber otras negociaciones donde también buscarían dar acceso en este segmento. Entonces, eso ha hecho pues, que evidentemente sea uno de los temas más álgidos y complejos, porque evidentemente la industria láctea pues, necesita tener oportunidades de crecimiento y también, desde luego, de buscar tener no solamente un crecimiento en la parte de los lácteos, sino lácteos donde hay un valor agregado. Y ahí es donde se está peleando que este reconocimiento y que la modernización del Telecom permita que México siga produciendo, pero además produzca en la cadena o el segmento donde hay un valor agregado. Y ese es un tema que todavía no se ha resuelto y que se espera pues, que en la siguiente ronda de negociaciones se pueda ir avanzando en los consensos. Dibújanos este escenario. Hay marcas claras que vemos, insisto, en el supermercado, o sea, cualquiera, no por mencionar alguna, pero que producen manchego, que producen manchego, parmellano, exactamente. Camembert, Entonces, una empresa Gruyère, que con producción en México ya no produciría manchego, ya no produciría. Digamos que tendría lo que que decir qué. No, tendría que decir que ya no se producen. O sea, al menos con la regulación actual ya no podría producir ese tipo de queso. Y si quieres consumir ese tipo de queso, tendría que venir de Europa. Es decir, tiene un efecto en la comercialización. Hoy día una parte, o sea, México produce el 70% de nuestras necesidades lácteas y el resto se importa, principalmente Estados Unidos o leche en polvo vía la OMC. Entonces, evidentemente, si das esa protección, habría ciertos tipos de queso que se pueden o no producir hoy día en México, pero que ya bajo la protección ya no tendríamos esa posibilidad. Entonces, es un tema también de cómo quieres ir desplazando los flujos, porque claramente esto también se contrapone con la regulación que tiene el NAFTA. El NAFTA lo que busca son marcas genéricas, claro, en contraposición a lo que son las indicaciones geográficas. Entonces, también es un tema en donde Estados Unidos juega de manera muy importante, no solamente en la parte de granos, sino también en las importaciones de lácteos. Mariano, ¿solo son los quesos? No, yo creo que no. Yo creo que hay varios productos, digamos, de interés de Europa de entrar al mercado mexicano, sin duda, ¿no? La lista es relativamente larga. De lo que se ha hablado poco, digamos, es de qué está solicitando México a Europa, ¿no? Me parece. O sea, ciertamente vemos como amenaza este tema de las, no se le llama denominaciones de origen, corrígeme Francisco, son marcas, indicaciones geográficas, perdón. Que funciona pero, similar, ¿no? Es más o menos lo mismo. Lo que conocemos poco es lo que México le está solicitando a Europa. Y me parece que eso es particularmente importante, o debiera ser particularmente importante, porque eso nos permitiría avanzar, si bien no será un avance impresionante, pero un avance a fin de cuentas en la diversificación de nuestro comercio y en empezar, digamos, a quitarnos el gran yugo que significa que el 85% de nuestras exportaciones vayan a Estados Unidos o Canadá, ¿no? Y digo, siempre ha sido como una
una aspiración este tema de la diversificación comercial, y la verdad es que hemos avanzado poco, particularmente con el caso europeo. Me parece que buena parte, digamos, de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Europa debiera estar enfocada hacia eso, digamos, a buscar nuevos mercados para productos mexicanos, incluso nuevos productos. Y el esfuerzo tampoco es tan grande. Digo, hace algunos años, hace 10 años, nadie se imaginaba las exportaciones de cárnicos a los países asiáticos y aún a los países árabes que hoy estamos teniendo, ¿no? Entonces, es factible diversificar el comercio. Creo que el tratado con Europa debiera abrir esa oportunidad y poner, digamos, sobre la mesa ciertamente los riesgos que existen, pero también las oportunidades, ¿no? Mario, tú lo sientes a flor de piel. ¿Cómo ves las perspectivas de vender más berries a Europa? No, definitivamente Europa se ha convertido para nosotros en un punto muy importante de ventas. Es el segundo mercado más grande para el tema de berries, y en aguacate también lo vemos muy palpable. Vemos en espárragos. Yo creo que el gran tema es abrir más el acceso a mercado de productos agromexicanos. Y creo que en el tema agro somos altamente competitivos. Podemos llegar, por ejemplo, con carne de res, que sería uno de los grandes ganadores. Es uno de los temas que estamos poniendo sobre la mesa y que aún no vemos claridad en cómo va a ser la oferta de la carne de res para el mercado europeo. ¿Sería tan fácil como cambiar los quesos por la carne? ¿Cuál es nuestra carta de cambio? El valor no. Y a ver, hablamos de no ser moneda de cambio, ¿no? Entonces, digamos que vamos a una negociación paso por paso, como diría Jack, vámonos por partes y darle el valor adecuado a cada uno de los productos, ¿no? Definitivamente, carne de res sería uno de los grandes ganadores, pero hoy en día no existe ese mercado para nosotros, entonces tenemos que empezar poco a poco, ¿no? Y el mercado de quesos es un mercado pues muy consolidado a lo largo de varios años, ¿no? Sí, o sea, y complementando, me parece que precisamente no puedes canibalizar o de alguna manera poner en competir los diferentes accesos. O sea, precisamente si México ha esperado 18 años para lograr un acceso real al mercado agroalimentarios, y es el objeto principal de la negociación, más allá de tener una protección de las inversiones y ampliar el espectro de regulación de servicios, pues no tener un tratado que no te dé realmente un acceso real, pues me parece que hay que esperar a que sea un acuerdo de calidad, ¿no? Y yo pensaría más bien, hay que tener acceso en berries, hay que tener acceso en carne de res, en plátano, en espárragos, en todos los productos en donde somos altamente competitivos. Evidentemente, el esfuerzo que está haciendo en México por diferentes subsectores en cuanto al acceso que pide Europa no es menor. Y de la mano con las indicaciones geográficas en donde el reconocimiento de ese potencial listado de más de 300 productos, pues es una ficha realmente con mucho valor, ¿no? Entonces, me parece que hay que recordar que son dos negociaciones muy distintas. O sea, en Estados Unidos la regla de la negociación es la volatilidad y que en cualquier momento puede haber una sorpresa, que no necesariamente se va a cumplir, pero sí las amenazas pues todos los días siguen. En el caso de Europa, pues es como un tractor que va avanzando metro por metro, metro por metro, y cada concesión que le da se la va embolsillando, como sería comercialmente hablando. Entonces, es una negociación muy diferente y es un bloque que aglutina 28 países, que se habla poco, pero tiene 3 veces más grande el comercio que Estados Unidos, y en donde apenas es nuestro tercer socio comercial. Tenemos un déficit también con la Unión Europea. Si te vas, el primer socio es Estados Unidos, el segundo es China, con 74,000 millones de dólares, que también somos terriblemente deficitarios, y los te vas como bloque sería Europa. Pero lo cierto es que realmente el comercio se da en la parte de manufacturas. Entonces, lo que estamos buscando es precisamente poder contribuir e incrementar el valor del flujo de comercio, en donde México, insisto, es muy competitivo, a pesar de que haya aranceles. ¿Qué es lo que nos sucede? Que como ya entraron en vigor las preferencias arancelarias de Centroamérica y con Europa, al igual que Colombia y Perú, pues México ha perdido competitividad, por ejemplo, en el caso del plátano. México era uno de los principales proveedores de plátano hasta que empezaron a tener estos beneficios, y entonces pues voltearon los europeos a los mercados en donde había mayor preferencia comercial o preferencia comercial. Entonces, me parece que eso es bien importante, ¿no? O sea, México tiene que tener un tratado de vanguardia, y me parece que tiene que lograr un acceso real, porque lo que nos están pidiendo los europeos de este lado es un acceso muy profundo, y lo menos que podemos esperar es que haya paridad, al menos en la reciprocidad o equivalencia en los accesos de un lado y del otro.
Mariano, ¿querías comentar algo? No. Bien, me gustaría un poco hablar, estamos del lado en este momento a la defensiva, ¿no? ¿Qué está proponiendo México a la ofensiva? ¿Qué es lo que se ve venir de qué estarían quejándose en este momento en Europa? O sea, los europeos, ¿qué se va a venir de parte de México, a lo cual ellos deben estar atentos, tal como ahora estamos conversando nosotros en sentido contrario? ¿Perciben algún sector en particular? O sea, en términos ofensivos. Sí, nosotros. No, pues desde luego, por ejemplo, el sector carne de res, somos sumamente competitivos y Europa pues hasta la fecha no ha querido dar concesiones en esta materia. Que ese es uno de los temas que también de alguna forma ha trabado el acuerdo Europa-Mercosur. México, por ejemplo, a Estados Unidos exporta 1.2 millones de cabezas de res en pie y un número muy importante también un monto muy importante de productos de res ya con valor agregado, es decir, ya en cortes. Entonces, la parte de plátano, la parte de res, la parte, desde luego, de espárragos, la vinculada a productos del mar, atún y mariscos en general, somos muy competitivos y ahí como que ha sido de alguna forma bastante cerrado y fraccionado el segmento de cada uno de los países. Y por el otro lado, hay que recordar que en la parte sanitaria también Europa busca que se le reconozca como una sola entidad. Es decir, que como bloque las 28 economías sean reconocidas como un solo ente. Cada región, cada país tiene diferentes condiciones sanitarias y fitosanitarias y ahí es muy importante también que esa parte quede pues, cubierta. Por otro lado, me parece que es muy importante que en el tema de inversiones México pueda tener un mecanismo real de inversiones en cuanto a la protección de las inversiones que van a Europa. Solamente tenemos 15 acuerdos de protección de inversiones de 28 países. Entonces lo que se busca es que en el tratado haya ya un capítulo, como lo hay hoy en el Telecán, que procure y desde luego establezca mecanismos para la defensa de las inversiones de México en Europa que cada vez son mayores, todavía no del tamaño que quisiéramos, pero hay empresas que han invertido en el sector agro bastante importantes. Si pensáramos, Mario, en el top 5 actual de exportaciones, quizá no lo habríamos imaginado hace 10 años. Tenemos evidentemente la cerveza, que bueno, pues esa han venido inversiones importantes del extranjero, el tequila, que también venía bien, pero de pronto se ha metido justamente la carne, el aguacate, las berries, ¿no? El tomate. ¿Cómo, si pudiéramos imaginarnos cuáles podrían estar compitiendo próximamente en ese top 5, ¿qué sectores te imaginas? Definitivamente el sector hortícola es un sector que, bueno, encabezado por el tomate en este caso, pero es un sector que va ganando terreno cada día. Definitivamente el tema de frutas, hablamos de aguacate y berries de manera muy rimbombante y con todo bombo y platillo, pero pues tenemos también mangos, en el cual somos el principal exportador mundial, tenemos limones, tenemos guayaba, o sea, yo creo que el tema hortofrutícola como tal es uno de los grandes ganadores y de los más ofensivos que tenemos. Lo veíamos aquí en las diapositivas que están en el fondo. Somos el 12º productor de alimentos y estamos encaminados con la inercia que hoy en día tenemos a ser próximamente el 10º productor de alimentos a nivel mundial. Y otro de los temas que sí me gustaría mencionar, en carne propia, que yo lo viví, o sea, hoy en día el andamiaje que tenemos de tratados comerciales internacionales nos han permitido llegar al nivel de exportaciones y de competitividad que hoy en día tenemos. Yo recuerdo cuando en 1997 se abrió, mi familia es productora de aguacate en Michoacán y tenemos en Jalisco, cuando en 1997 se abrió el mercado del aguacate, el precio andaba alrededor de los 5 pesos el kilo en la huerta y cuando se abrió, los aguacates que iban para Estados Unidos andaban a $2 el kilo. ¿Sí? Era una diferencia abismal totalmente. Yo recuerdo que en los 90 mi papá se quejaba de que no había mercado para colocar el aguacate. ¿Sí? Cosa que hoy en día, si alguien nos hubiera dicho que el aguacate iba a alcanzar los niveles de precios que hemos visto hoy en día, te hubiera apostado que no era factible ese tema, ¿no? Entonces eso nos habla y ha sido un gran ejemplo de un sector ganador
que ha potencializado también a los productores de otro país, ¿no? En California tenemos grandes inversiones de aguacateros aquí en México y que les ayuda a ser un buffer para su producto también, ¿no? Y alcanzar precios mucho más competitivos. Entonces, yo sí reconozco que el tema de los tratados que tenemos hoy en día, a pesar de que estoy sufriendo en carne propia hoy, este crecimiento hasta cierto punto desmedido en cerrar tratados y seguir creciendo cuando traemos ya un paquete bastante grande en la mesa, nos ha colocado en la posición que hoy en día estamos. Pero hay, por ejemplo, hay un ejemplo desde luego muy evidente de éxito, que es el aguacate, el aguacate Michoacán. Cuando hablamos de aguacate, todo lo que exportamos desde Michoacán a Estados Unidos y prácticamente al mundo, pero hay otras áreas o otros estados donde se produce aguacate como Jalisco que al día de hoy, sin ningún argumento o razón científica o de otra índole, no podemos exportar a Estados Unidos aguacate Jalisco. Entonces, evidentemente, yo sí hago un reconocimiento a los aguacateros de Michoacán, pero es el único aguacate que se exporta. Entonces, realmente me parece que ese es un ejemplo, hablando de términos ofensivos al mercado estadounidense o al mercado europeo, que se reconozca la producción de aguacate no solamente de Michoacán, sino de los estados en donde es fértil la tierra y las condiciones climatológicas para que ese tipo de producto, dígase el aguacate, sea exportado, ¿no? Entonces, ese es un tema pues, que está pendiente y que debiéramos de buscar pues, permitir su acceso. Yo creo que, coincido contigo, Francisco, pero también nos falta a nosotros una buena revisión de la normatividad interna, digamos, yo diría, en términos generales. Porque parte del problema, digamos, claro, del aguacate michoacano y el de Jalisco, pues fue que en su momento la Asociación de Productores de Michoacán, que se puso las pilas, hay que reconocerlo, pero creó, digamos, con negociaciones con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pero creó un acuerdo ahí de certificación para el aguacate michoacano, insisto, y lo hizo muy bien, pero esa parte, digamos, regulatoria interna para generalizar y negociar en bloque con los otros países este tipo de cosas, y también lo vemos en otros sectores básicamente vinculados en su momento con, por ejemplo, la exportación de carne de puerco y la certificación de las granjas o de las zonas productoras, etcétera, estados productores. Entonces, yo creo que ahí nos falta a nosotros, también hay que reconocerlo, hacer la tarea, ¿no? Pero ¿quién? ¿Por dónde empiezas? ¿Empiezas por la iniciativa privada, por el gobierno? ¿Quién debe poner el primer paso? No, la iniciativa tiene que ser del gobierno. Al final del día, el gobierno es el ente regulador y es el que tiene que impulsar este tipo de medidas. Desde luego, el sector privado pues, se tiene que sumar y tiene que poner las cosas de su parte, pero digamos, el tema regulatorio a final del día es una imposición del gobierno. Mario. Creo que Mariano acaba de poner el dedo en la llaga y sí debo de reconocer que el tema, lo vivo yo como productor de aguacate, el gran éxito de APAM, ¿sí?, ha sido obligatoriedad. Y en tema de normas, estamos realmente en pañales. Vivo la otra cara de la moneda, en la parte de berries, donde no tenemos una sola norma. Mariano puede abrir la cochera de su casa y ponerse a exportar berries y no hay ninguna regulación. Pues órale, Mariano. Sí, entonces, No estaría mal, ¿no? bienvenido. Ganas no le faltan. Entonces, yo creo que lo que acaba de decir Mariano es fundamental y estratégico. Necesitamos poner normas claras y las reglas del juego para todos. Y el otro ejemplo, aguacate, nos lo impusieron. El protocolo de exportación de Estados Unidos llegó y nos dijo, si no se organizan, porque era un eterno pleito entre productores y empacadores, si no se organizan para que me paguen el costo del programa de exportación a USDA una sola entidad, no le entro. Entonces fue cuando nace APAM y ha sido un gran caso de éxito de exportación, ¿no? Entonces yo creo que el tema de normas claras y reglas de juego tiene que ser prioridad en políticas públicas, como bien dice Mariano, encabezadas por el gobierno y donde los productores no solo seamos reactivos, sino proactivos, ¿no? Hoy en día en el tema de las berries estamos pujando muchísimo por generar una legislación que ponga el piso parejo para todos, ¿no? Y que nos permita darle certeza a los mercados de lo que estamos haciendo. Correcto. Pero siguiendo esta línea de ideas, ¿cuál ha sido la razón por la que no se ha replicado esa historia de éxito? O sea, al final del día,
Yo creo que esa es la pregunta obligada, ¿no? Porque no lo demandan los mercados. Los mercados no están demandando esa normatividad hoy en día y tampoco el gobierno nos ha implementado esa normatividad. En el tema de berries ni siquiera teníamos una norma oficial. ¿Sí? En aguacate sí hay una norma oficial y está un tratado binacional que nos lleva A, B y C de la mano para hacerlo. Entonces, el tema es que no es mandatorio. ¿Sí? Y desgraciadamente, dijo un gran productor de aguacate y presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, dijo, al mexicano tenemos que hacerle el bien, aunque sea a fuerzas. Entonces, poner esa normativa que nos regule a todos y que nos haga formar un frente común como ha sido APAM, ¿sí? Que ha estado a prueba de balas. Llevamos 20 años de exportación de aguacate michoacano a Estados Unidos y ha tenido altibajos y ha tenido conatos de detección de plagas, etcétera, y todas las ha librado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una norma que se cumple de pe a pa. Esto es nuevo para mí. Un empresario que pida regulación gubernamental, francamente, no se escucha todos los días. Me gustaría ir cerrando, tenemos 10 minutos todavía, preparen sus preguntas por favor para que se las puedan hacer al panel. Este avance, este crecimiento por encima del promedio de la economía nacional que está teniendo el sector agropecuario, ¿ha sido de la mano del gobierno o pese al gobierno? No, yo creo que de la mano del gobierno en muchos sentidos. O sea, toda la parte, digamos, de promoción, de exportaciones, ha habido una buena labor del gobierno. En términos generales. Creo que con todas las deficiencias y problemas que tiene el presupuesto federal destinado al campo, pues algo le ha llegado a productores con una gran orientación comercial, ¿no? Y el sector ha crecido, digamos, no solamente por eso, digo, ha crecido porque se han dado una serie de condiciones adecuadas, empezando por el clima, ¿no? Como mencionaba un secretario de Agricultura, no hay buenos y malos secretarios de Agricultura, hay buen clima o mal clima. Entonces, digamos, eso es lo que ha ocurrido también en México en los últimos años, ¿no? Muy bien. ¿Qué te gustaría concluir respecto a los tratados? A mí me parece que coincido con lo que dice Mariano, puede haber buenos o malos años en términos climatológicos, pero me parece que se puede fortalecer el acompañamiento del gobierno y del sector privado para posicionar ciertos productos que en el tiempo se están viendo competitivos. A mí me parece que el tema que se ha comentado aquí de las normas es bien importante, pero a mí me parece todavía más importante otro tema. Cuando una industria o producto empieza a ser terriblemente competitivo, como son las berries o son otro tipo de productos en donde hay un crecimiento dinámico muy importante, las posibilidades de generar incomodidad al sector a donde se exporta son altas. Y eso, pues nunca es bien recibido. La competencia, yo conozco pocas personas que la reciben bien. Entonces tenemos que estar muy bien organizados porque cuando exportamos de manera tan competitiva en un mercado como el de Estados Unidos, hay estados muy proteccionistas como es el de Florida. Y ahí tenemos que tener cuidado porque si no estamos bien organizados, bien preparados, con o sin normas, luego tener que negociar acuerdos de suspensión, buenos o malos, como el azúcar, como el tomate o como algunos otros que ha habido en el tiempo en manufacturas, son un reto. Entonces yo creo que ese es el gran tema que yo concluiría. Más allá de si hay normas o no, tenemos tratados de libre comercio que establecen los parámetros generales y los principios bajo los cuales debemos exportar. Y ahí es donde me parece que hay que poner atención. Bien, voy a pasar a las preguntas, si me lo permiten. Obviamente son libres también de presentar alguna conclusión, si les parece. Tratemos de ser breves, creo que son preguntas que motivan la discusión. Voy a empezar por esta, que posiblemente sea la más polémica. ¿Qué opinan de los precios de garantía que propone Andrés Manuel López Obrador para los productores? Es que son una locura. Es una ocurrencia, digo, esencialmente. Digo, ese es el tema, ¿no? Y este país padeció durante muchos años el problema de precios de garantía. Costó mucho trabajo desmontar el sistema de precios de garantía. Digo, recordemos que tuvo que llegar el programa Procampo, esencialmente, el programa de apoyos directos al productor, para desmontar todo el esquema de precios de garantía en su momento, y fue muy complejo hacerlo, ¿no?
regresar a ese esquema, pues lo sabemos bien, es, regresar a probablemente las mayores distorsiones posibles en materia de las señales del mercado, ¿no? Mario. Pues, ¿qué te digo, no? En un mundo tan globalizado, con tantos acuerdos de lo que venimos hablando, donde lo que rige hoy en día es la oferta y la demanda, poner esas limitaciones o barreras a que tu producto tenga que venderse a X o Y precio, la verdad, a mí no me tocaron esos temas, a mí me tocó chambearle en un mundo globalizado, en un mundo de exportaciones, soy de cuna exportadora, entonces hablar de esto para mí es un retroceso varias décadas atrás. ¿Quieres abonar, Francisco? No, pues bueno, claramente hay una brecha generacional. A mí sí me tocó, junto con Mariano, perdón, aquellas épocas. Y me parece que lo que nos ha hecho fuerte pues es la competencia, y la competencia se logra con las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, en el momento que tú le das el trato equivalente a todos los productores, pues no hay incentivos para ser competitivo, y entonces pues empiezan las distorsiones, ¿no? Entonces me parece que si en algo estamos ya acostumbrados a la fuerza o por conciencia, es al libre comercio y al libre movimiento y oferta de tanto demanda como oferta y demanda de bienes y servicios, ¿no? Entonces me parece que ese esquema hoy día pues es intransitable. Bien, es interesante, mezcla el sector financiero. ¿En las negociaciones se han tomado en cuenta las políticas de los bancos, supongo que asociado al sector agropecuario? ¿Qué tanto se involucran los temas financieros en esta negociación? Pues yo creo que altísimo. Para el desarrollo, por ejemplo, platicamos antes de que empezara el panel, que el sector agroalimentario ha invertido muy fuerte en la parte de innovación y desarrollo, la parte tecnológica. Yo estoy convencido que la plataforma de lo que se ha invertido en los últimos 6, 8 años nos va a permitir multiplicar las exportaciones de México. Eso va de la mano del financiamiento. Y el financiamiento siempre es un tema no solamente para el sector agro, sino en general para las pymes, y para cualquier negocio en donde se busca emprender, pues el financiamiento como que siempre ha sido escaso, y cuando lo hay, generalmente es caro. ¿Cómo percibes tú el tema de conseguir crédito hoy, Mario, cuando tienes algún proyecto? ¿Lo consigues más fácil, digamos, de fondos de inversión? ¿De dónde viene hoy el capital? Mira, hoy yo empecé a trabajar en 1997 con la apertura del aguacate michoacano a Estados Unidos, y en ese tiempo era imposible conseguir un crédito. ¿Sí? Me tocó la apertura de los créditos, la reapertura de los créditos, y hoy en día te puedo decir que el acceso al crédito pues es relativamente muy sencillo comparado con lo que me tocó vivir en la época de los 90, ¿no? Entonces yo creo que las opciones se han... antes pensar de fondos de inversión, ni siquiera estaba en el mapa, ¿sí? Hoy en día puedes tener financiamiento bancario, financiamiento de fondos de inversión, etcétera, ¿no? Yo creo que la cartera se abre mucho más y se hace mucho más accesible pues, a todos los estratos. La realidad es que es un sector que está volviendo a voltear hacia el sector agropecuario, y no solo en México. Yo creo que estamos hablando aquí de bancos, fondos de inversión, pues de todas partes del mundo, que hoy están viendo al campo mexicano precisamente por cómo le ha ido de bien en los últimos años. Todavía, digamos, el rezago es impresionante. La penetración del crédito en términos generales en el campo es bajísima con respecto a otros países, pero eso al mismo tiempo pues abre un enorme potencial para instituciones financieras que quieran participar apoyando al campo, ¿no? En ese sentido. Bien, una pregunta plantea otra polémica que tiene que ver con la razón, ¿cuál es la lógica de importar maíz genéticamente modificado de Estados Unidos cuando está prohibida su venta en México, y en consecuencia pues el mercado pues se lo hemos entregado prácticamente a extranjeros en lugar de aprovecharlo? La venta no está prohibida, lo que está prohibido es la siembra. Exacto, la siembra en México. Sí. ¿Cuál es la lógica? En mi opinión, ninguna. Yo creo que el tema del maíz ha sido un tema muy polémico, que se ha transgiversado, puesto que todo el mundo hablamos de los genéticamente modificados, etcétera, pero había que hacer una división en lo que es el maíz de consumo humano, que es el maíz blanco, en el cual somos superavitarios, y lo que es el maíz de consumo animal, ¿no?
que es el maíz amarillo y que es en el cual somos altamente importadores, ¿no? Para dejar un poquito más en claro el asunto, porque el tema del maíz siempre brinca y como los malos de la película y como que le hemos vendido la soberanía alimenticia a los extranjeros y creo que sí hace falta hacer esta aclaración, ¿no? Bien, digo, hay una pregunta que creo que se relaciona con lo que habíamos platicado. ¿Cuál es el plan B o desde dónde se enfocan los esfuerzos de otros tratados si el Telecan no se renueva? Pues bueno, a ver, ese plan B me parece que ya está en curso. La Secretaría de Economía está impulsando una agenda de diversificación comercial muy, muy ambiciosa. Pasado mañana se firma el nuevo TPP-11. La siguiente semana, entiendo, va a haber probablemente una reunión en Europa para avanzar en la modernización del Telequem, del tratado con Europa, al tiempo que también pues, hay indicios de que se busca avanzar en las negociaciones con Brasil y con Argentina. Entonces me parece que esta diversificación pues, ya va en marcha. No sabemos la línea de tiempo para el cierre de estas eventuales negociaciones. Lo cierto es que tienen que ser negociaciones de calidad y que privilegien pues, al sector agroalimentario, tanto en la parte ofensiva como defensiva. La verdad es que la diversificación en el tiempo es complicada porque tenemos que enfocarnos a mercados donde hay un poder adquisitivo fuerte y ahí es donde hemos tenido quizá una falta de visión porque tenemos 11 tratados, pero el 85% del comercio sigue recargado con América del Norte porque pues, es una frontera de más de 3.200 kilómetros. Entonces, tenemos que voltear a ver quizá de manera más evidente y directa a Europa y algunos otros mercados como el japonés en donde el poder adquisitivo es alto. Correcto. Más allá de lo que comenta Francisco, honestamente creo que no hay plan B. O sea, digo, están todos estos esfuerzos que se han hecho, que pueden ser parte del plan A o del plan B, pero un plan B frente a una cancelación del tratado con América del Norte simplemente no la hay. Y lo que vamos a tener que hacer, si llegáramos a acceder a eso, pues va a ser otra vez a una negociación bilateral, casi producto por producto, y veremos en qué términos se da. Oye, si tú me impones aranceles o restricciones no arancelarias al comercio, pues a ver qué te pongo yo, y ahí vamos a tener que empezar a ponderar el tema de entre productores nacionales y consumidores nacionales también, ¿no? Es decir, oye, pues aunque tú me pongas un impuesto al producto A, pues yo no necesariamente voy a imponer un impuesto si le pego a mis consumidores. Entonces, y eso va a ser pues conforme se vaya dando esta negociación bilateral, en el caso de la cancelación del Yo ahí te diría que me parece que un acuerdo bilateral con Estados Unidos es inviable, totalmente. Coincido. O sea, yo creo que sería un gran error. No, coincido. Así como hoy está contra las cuerdas Canadá, nosotros estuvimos hace unos meses. Entonces yo creo que la trilateralidad es fundamental. Tienes razón, no es un tratado bilateral, es la redefinición de la política comercial de México con respecto a Estados Unidos y Canadá. Se nos ha acabado el tiempo, Mario. ¿Quieres agregar algo? Sí, fíjate, a mí me gustaría, ahorita viendo esta lámina que tenemos aquí de fondo, yo sí quisiera destacar pues, las nuevas generaciones en el campo, ¿no? El alto profesionalismo, como lo hablaban ahorita en la introducción, el campo está cambiando. El campo ha venido evolucionando. Hoy en día crecemos casi al doble de lo que crece la economía en términos generales. Estamos con un tema, lo hablábamos hace rato con Francisco y con Mariano, la inercia que trae el campo hoy en día, que se ha convertido en una potencia exportadora, sigue, no lo vemos con un freno en los próximos años. Creo que esto va a ser mucho más grande de lo que hoy en día es. Y aparte, yo creo que hay que hablar del profesionalismo. Creo que en el campo se han hecho, si bien hay claroscuros y hay mucho por hacer todavía en el campo, pero creo que el campo se ha llevado a una excelente profesionalización. Lo vemos otra vez, vuelvo al tema del aguacate, los aguacateros de Michoacán aprendimos el cultivo y fuimos a vaciar todo ese bagaje en Jalisco, donde las huertas de Michoacán contra las huertas de Jalisco son polos opuestos en cuanto a producción, alta tecnificación, etcétera, y las nuevas generaciones pues ya son generaciones con una educación mucho mayor, con una visión mucho más globalizada, que vale la pena recalcar, porque eso pues ha puesto al campo hoy en día donde estamos, ¿no? Muy bien, pues gracias a nuestro panel, gracias por su aportación, a Mario Andrade, Francisco de Rosenzweig y obviamente a Mariano Ruiz Funes. Gracias a ustedes por su atención y bueno, pues continuamos aquí en el Foro del Financiero.